Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video veremos una situación aplicando función afín. La situación dice: en cierto hogar el valor mensual de la factura de energía es el resultado de multiplicar los kilovatios hora consumidos por el costo unitario de cada kilovatio. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que al resultado anterior se le debe sumar un impuesto fijo por el servicio de alumbrado público por valor de 15.000 pesos. Se sabe que el costo unitario de cada kilovatio es 300 pesos. Modelar el costo total de la factura de energía como una función afín. Entonces, el primer paso es construir una tabla de valores. Para ello, primero vamos a definir las variables. Vamos a decir que X va a representar el número de kilovatios hora consumidos y Y va a ser el costo total de la factura. Entonces tenemos una tabla de valores como esta. En este caso a X no le hemos dado valores de 1, 2, 3, sino que le hemos dado valores más amplios para ver, tener una visión más global del costo total de esta factura. Entonces hemos dicho que X, es decir, el número de kilovatios consumidos, sea de 0, de 50, de 100, 150 y así de 50 en 50 hasta llegar a 350. Estos puntos suspensivos nos indican que podemos seguir construyendo esta tabla. Entonces, el primer valor que toma X es 0. Es decir, 0 quiere decir que el hogar consume 0 kilovatios, es decir, no consume energía. Entonces, ¿qué pasa si X es igual a 0? Si el consumo es 0 kilovatios, ¿cuál sería el costo total de la factura? Como cada kilovatio vale 300 pesos, debemos multiplicar 300 pesos por el número de kilovatios consumidos y a ese resultado sumarle 15.000 pesos, porque siempre se deben pagar 15.000 pesos, que es un costo fijo por el servicio de alumbrado público. En este caso, Y sería igual a 300 por 0 más 15.000. 300 por 0 es 0, más 15.000 nos da 15.000. Quiere decir que cuando se consumen 0 kilovatios, el costo de la factura de energía es 15.000 pesos. Ahora, si se consumen 50, Y sería 300, que es el costo de 1 kilovatio, por 50, porque en total se consumieron 50. Y le sumamos 15.000, que es el costo del alumbrado público. Entonces, 300 por 50 nos da 15.000 más 15.000, eso nos da 30.000 y ese valor lo colocamos acá. Ahora, si el consumo son 100 kilovatios, entonces Y es igual a 300 por 100 más 15.000. Esto nos da 30.000 más 15.000, 45.000. Si se consumen 150 kilovatios, el costo total de la factura es 300 por 150 más 15.000. Esto nos da 45.000 más 15.000, 60.000. Y lo colocamos acá. Si se consumen 200 kilovatios, entonces Y es igual a 300 por 200 más 15.000. 300 por 200 nos da 60.000 más 15.000, eso es 75.000. Y ese valor lo colocamos acá. Y si el consumo ahora es de 250 kilovatios, entonces Y es igual a 300 por 250 más 15.000. Esa operación nos da 90.000. Y si seguimos, para 300 kilovatios, el costo de la factura va a ser 105.000. Si es 350 kilovatios, el costo de la factura va a ser 120.000 y así sucesivamente. De esa forma construimos la tabla de valores. Entonces, esta es la fórmula de esta función. ¿Cómo obtenemos los valores de Y? Observa que siempre obtenemos los valores de Y haciendo la siguiente operación. 300 lo multiplicamos por los valores que va tomando la X. Y a ese resultado le sumamos 15.000. Por eso la fórmula es Y igual 300 por X más 15.000. Y esta es la forma de la función afín, Y igual mx más b. Observa que esta es la forma general de la función afín y nuestra fórmula que describe el costo total de la factura tiene esa misma forma. En este caso m es 300 y el b es 15.000. El segundo paso es ubicar las parejas ordenadas en el plano cartesiano y unir los puntos con una línea recta. Entonces tomamos la tabla de valores del punto anterior y aquí tenemos el plano cartesiano.
Entonces ya sabemos que aquí está el eje X, que va a representar el número de kilovatios consumidos, y acá tenemos el eje Y, que representa el costo total de la factura. Entonces vamos a ubicar la primera pareja, 0 con 15.000. 0 en el eje X, ubicamos a 0, y ubicamos a 15.000 en el eje Y. O sea que el punto está aquí, allí lo tenemos. Ahora vamos a ubicar 50 con 30.000. En el eje X ubicamos a 50 y en el eje Y ubicamos a 30.000, y allí está el punto. Ahora 100 con 45.000. En el eje X ubicamos a 100 y en el eje Y ubicamos a 45.000. Donde se intersectan, ese es el punto. Sigue 150 con 60.000, entonces 150 en el eje X con 60.000 en el eje Y, y allí queda el punto. Sigue 200 con 75.000. 200 en el eje X y 75.000 en el eje Y, y allí queda el punto. Sigue 250 y 90.000. 250 en el eje X y 90.000 en el eje Y, y allí queda el punto. Y lo que sigue es 300 y 105.000. 300 en el eje X y 105.000 en el eje Y. Colocamos allí el punto. Y nos falta unir los puntos con una línea recta. Entonces hacemos una línea recta que empiece en este punto y continúa infinitamente, ya que esos valores siguen tanto a la derecha, tanto en el eje X como en el eje Y. Y le colocamos el nombre de esta función, y igual 300 por x más 15.000. El tercer paso es identificar dominio, rango y otras características. Entonces nos vamos a apoyar en la gráfica que acabamos de construir para hacer esto. El dominio de esta función y es desde 0 hasta el más infinito. Observa que el dominio son los valores que toma en el eje X. En el eje X, esta función arranca ¿en qué número? En 0 y hacia la derecha hasta el más infinito. Ahora, el rango son los valores que toma la función en el eje Y. Observa que la gráfica no arranca en 0. La gráfica arranca en el número 15.000. Y a partir de allí, la gráfica sigue tomando valores cada vez más grandes en el eje Y. Por eso el rango de la función es 15.000, más infinito. Es decir, desde 15.000 en adelante hasta el más infinito. Porque arranca en 15.000. Y de aquí sigue creciendo. Observa que sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Pero hay que tener cuidado porque no arranca en 0, sino que arranca en el número 15.000 en adelante. Entonces, esta gráfica es una línea recta que no pasa por el origen del plano, sino por el punto 0,b igual a 0,15.000. Observa que esta recta, esta gráfica, no pasa por aquí por el origen, sino que pasa por acá por este punto, que es 0,15.000. El intersecto o punto de corte con el eje Y es b igual 15.000. El punto donde corta el eje Y es el b. En este caso, b es igual a 15.000, que es este que aparece aquí en la fórmula. Esta es una función creciente. Observa que si me muevo hacia la derecha, ella va ascendiendo. Es una función continua porque puedo dibujar su gráfica de principio a fin sin necesidad de levantar el lápiz del papel. No es una función par ni impar. No es par porque no se refleja respecto al eje Y. Y no es impar porque no se refleja respecto al punto 0, 0. Y su pendiente es m igual 300. Recordemos que la pendiente es el número que multiplica a la x. En este caso es 300. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.